El rumbo de la tarde. Sí, señor. Hay un informe del Banco Mundial sobre la ineficiencia de la educación a distancia en la República Dominicana. El Banco Mundial emitió el informe no fue solamente sobre República Dominicana. Ellos hicieron un informe Sí, pero sobre no, lo que quiero decir que no fue una cosa dirigida al país, claro. Ellos hicieron un informe muy general sobre los efectos de la pandemia en la educación. Claro. Y entonces, en el planteamiento sobre República Dominicana, dice, entre otras cosas, pues son muchas cosas en el informe es bastante largo, tiene varias partes, y hay que verlo dentro de todo su contexto. Pero el informe dice, y es la parte que estamos manejando en este momento, que las transmisiones, las clases por televisión y por radio fueron deficientes en República Dominicana, que no cumplieron el cometido de cara a la inversión que se hizo, que fue multimillonaria, y dice que no se correspondió a eso. O sea, indicando que pudo haber sido mejor. De hecho, las autoridades de educación en su momento dijeron no estar satisfechos de lo alcanzado, pero que era la única oportunidad que se tenía para poder tener a los niños por lo menos en clases y no dejarlos fuera. La Asociación Dominicana de Radiodifusoras, en un comunicado que hizo público, dio respuesta al Banco Mundial. Y para hablar sobre esto, tenemos a Rosa Olga Medrano, quien preside Adora en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias. Para servirles. ¿Cuál es por qué Adora salió a responder el informe del Banco Mundial? Respondimos básicamente la parte donde la metodología que utilizó el Banco Mundial para hacer este estudio, la encuesta realizada, debido a que la muestra fue mínima. Estamos hablando de 800 sí. Y la población estudiantil es más o menos por encima de los 2 millones de estudiantes. Y básicamente se dedicaron a hacer esas encuestas por teléfono entre Santo Domingo y Santiago. Y obviaron todo el territorio nacional, donde nosotros tenemos por nuestros estudios información que fue muchísimo más exitoso el programa que en Santo Domingo, porque ustedes saben, Santo Domingo es la zona urbana y se alimentó de las otras plataformas alternas que tenía el Ministerio de Educación. En el caso del Banco Mundial también, específicamente, solamente analizaron, midieron la televisión, cuando estuvieron otros medios alternos como la radio, los canales de televisión por cable y la misma plataforma digital, que transmitían continuamente el contenido. ¿Qué tipo de monitoreo se hizo durante el tiempo de las clases a distancia? Se hizo un monitoreo. Nosotros estuvimos haciendo un monitoreo permanente y impartíamos docencia, una tanda matutina y una tanda vespertina. Ya. Y teníamos en las diferentes provincias con las comunidades, pudimos percatar que el medio nuestro hizo un trabajo eficiente y diferenciador, porque hubo un seguimiento y un acompañamiento. Perdón, para que lo pongamos en contexto, ¿sobre qué base podían establecer que el proceso fue eficiente? No que llegara al sitio, sino que resultó eficiente para la educación. Porque si ustedes son Adora, una cosa es que ustedes puedan monitorear. Ustedes son el medio. Sí, el medio llegó, okay. El medio hizo su trabajo, pero ¿cómo calificar el tema eficiencia en la educación, que es lo que cuestiona el informe del Banco Mundial? Aquí viene la diferencia, porque hay que ver en qué contexto, como bien usted apunta, ellos están midiendo la eficiencia o no. Nosotros lo que estamos cuestionando es la forma donde ellos recabaron la información para saber si fue eficiente o no. Pero déjame decirte algo. Para los procesos electorales, por ejemplo, en República Dominicana, y las empresas, cuando quieren hacer encuestas sobre sus productos, para una población de 7 millones de votantes, se busca una muestra de 1.300 muestras. ¿Ok? Ellos, de esta cantidad de 2 millones y pico, establecieron una muestra que ellos entendían que era la correcta.
de 800 y pico de encuestados. Eso hay tablas específicas para eso. Eso no son inventos de encuestadores, ¿eh? Sí, pero le voy a comentar algo que es lo que a nosotros nos impacta. Ajá. Este tipo de información trasciende y hace eco a nivel internacional y los resultados que obtienen repercuten. Y entendemos que por el tipo de información que se estaba recabando debió ser un poco más profundo. Eso Una es otra muestra cosa, amplia. pero de que sea científica Bueno, bien hecha es otra cosa. aquí hay un problema muy serio Sí, en nuestro ¿por qué? país con la educación a distancia. Señores, los tutores. No hay garantía de que los estudiantes, los niños y adolescentes tengan tutores, o sea, los padres de familia, me refiero a eso, que contribuyan qué sé yo, a la formación, al desarrollo de las tareas escolares. Aquí hay una carencia muy amplia de padres no preparados para tutorear a sus hijos en el campo de la educación escolar. Y yo creo que eso es un incidente importante a considerar. Y pero ya eso no es responsabilidad de los medios A eso voy. que sirvieron para No es transmitir las responsabilidad clases de los medios. Pero a distancia. También, lo que yo planteo en esto es que la señora, ella plantea, yo le estoy planteando el método científico de hacer encuestas, de si es correcto o no. Entonces ella me dice que el tema está en que eso le hace daño al país porque eso trasciende al punto internacional. Pues eso puede ser una cosa, está bien, es verdad, y los afecta, pero lo que es. Él se llora. Bueno, Perdón, esta última parte no la escuché. Yo digo que el planteamiento que usted hace de que una información de esa naturaleza proviniendo del Banco Mundial le hace daño a la imagen del país, y estamos en lo correcto. Pero si eso es lo que da el resultado, eso es lo que da el resultado. bueno, nada. Vamos a ver Nosotros cómo las cosas se mejoran en ese creemos sentido. como bien ustedes apuntaban, yo entiendo que se hizo un gran esfuerzo. Dominicana fue de los pocos países que se mantuvo activo y le dio una opción al estudiantado nacional. Claro. Y entendemos que se puede avanzar. Este método funciona si se le da, como bien ustedes dicen, quizás el carácter y el acompañamiento y el seguimiento para que quede establecido. Porque nosotros tenemos casos de éxitos y el esfuerzo que se hizo dio resultados. Una pregunta, ¿cuántas emisoras y televisoras participaron en esto de la educación a distancia? En el caso de Adora, nosotros teníamos una red nacional de 154 estaciones trabajando continuamente. En total, sabemos que con 2 redes adicionales que nos acompañaban, el Estado tenía 265 estaciones de radio aproximadamente. Canales de televisión contaban con una red a nivel de los sistemas de cable de 12 canales permanentes, trabajando 24 horas continuas. Y la red de televisión nacional era por encima de los 100 canales nacionales. Es decir, que había una cobertura total con la radio, que tiene una penetración del 100% de la población, del 100% podríamos decir. ¿Y cuánto fue la inversión que se hizo en eso? La inversión que hizo el Estado Dominicano, el informe la da muy bien, las cifras no las tengo exactas, pero decía incluso por renglones, la de la radio fue la participación más mínima y sin embargo, como le digo, tuvimos una penetración de más del 100%. Ahora mismo no tengo a mano los números y no le quiero dar un dato equivocado. Okay. Muy bien, yo pienso que se hizo el esfuerzo, que los medios de comunicación, tanto radio como televisión, sirvieron de vehículo para que la educación a distancia llegara a la inmensa mayoría de los estudiantes, pero hasta ahí era la responsabilidad de los medios. Claro, claro. Más allá de eso, era una responsabilidad de los padres en los hogares, familia, claro, para que los muchachos pusieran atención a una modalidad a la cual no estaban acostumbrados. Y repito que yo no hay garantía alguna de que los padres de familia en gran mayoría apoyaran ese esfuerzo. No, y pudieran hacerlo también. O estuvieran en capacidad de hacerlo. O pudieran hacerlo porque trabajaban. Claro. Es bueno, muy difícil. Rosa Olga Medrano, un grato placer Gracias. conversar contigo. Y nada, te deseamos que sigas teniendo éxito al frente de Adora. Muchas gracias y un placer compartir con ustedes. Gracias. Muchas Bueno, Gracias a buenas usted. tardes.
Bueno, ahí estaba Rosa Olga Medrano. Yo pienso, creo que es hija de Cookie Medrano, Sí. de ese me parece importantísimo radiodifusor de La Vega. Un hombre que revolucionó la radio. Ay, Cookie Medrano, óyeme, Uno de los... Sí, señor. ella tiene nombradía amplia. Así es. Sí, señor. Bueno, En otras informaciones, pues hoy yo vi un caso interesante. Mira, a propósito, el presidente de la República hoy presentó ante la gente de la Embajada de los Estados Unidos de América, presentó ante el encargado de negocios, específicamente de Robert Thomas y de la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, Rebeca la Torraca, presentó unos proyectos, unos planes que se están desarrollando. Se llama Programa 1424 para beneficiar a jóvenes en barrios populares. Es una forma de ayudarlos a encauzarse por las vías de la educación, de aprender oficios, una serie de cosas. Y esto a mí me parece que ese programa que nadie conocía, yo no recuerdo haberlo visto, parece ser interesante en un momento donde las estadísticas del Banco Central, publicadas en el informe del mes pasado, me parece, sobre población, habla de que hay 685.615 registrados oficialmente de los llamados ninis en los principales barrios y las principales ciudades. Los ninis que ni estudian ni trabajan. Ni estudian ni trabajan. Y establece el estudio que eso significa un aumento del 44.2% en el periodo de pandemia referente a lo que era en el 19. Eso es una explosión en los barrios. Muchachos que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada, están los varones principalmente en el camino de la delincuencia, el camino de la delincuencia. De la delincuencia juvenil, de los asaltos, de organizar bandas, de las drogas, claro, del colmadón, o sea, de la vida, del desafío a la sociedad. Así es. De las muchachas de 13 años en adelante a salir embarazadas y ser madres solteras y desgraciar su vida para siempre. Así es. O sea, eso es un desastre y eso es una bomba de tiempo en los barrios. Entonces, la acción policíaco-militar en los barrios para contener la delincuencia es la parte represiva y es necesaria por el auge y el pico que tomó la delincuencia. Pero la parte preventiva es más importante. Pero eso es lo que te digo. Entonces, pero esa parte preventiva y de sacar a esos muchachos así por otra vía y no por la vía de la fuerza es más trascendente. Entonces tú estás viendo en este país que se crea una cosa llamada Ministerio de la Juventud que no hace absolutamente nada. Nada. No tiene presencia en ningún lado. Entonces, esos temas de crear programas, que Barrio Seguro, que Barrio Mío, que las Alidad, todas esas cosas que se han creado a lo largo de los últimos años en República Dominicana, incluyendo ahora, pero a lo largo de los últimos años en República Dominicana, no pueden tener una eficiencia si una cosa no va de la mano de la otra. Si tú no puedes sacar a esos muchachos con deportes, con carreras técnicas, con oportunidades de empleo, con llevarle las escuelas si tienen que llevárselas a la casa, lo que sea, si tú no los sacas de ese ambiente, las drogas y la delincuencia y el no hacer nada se los traga. Es la vida más fácil. Es así. Y te digo, y las muchachas embarazadas, y los pleitos callejeros, y el colmadón, y el perreo, todo lo que estamos viendo, lo que estamos viendo. Entonces yo me pareció interesante esa parte, incluso en mi artículo de mañana del Listín Diario, que yo lo había escrito ya hace un par de días, y no había visto esta parte de lo del presidente, hago precisamente un señalamiento, porque eso salió ahora en los medios, está saliendo a las 4:55, es que Palacio está distribuyendo la nota de ese anuncio que hizo el presidente del programa Oportunidad 1424, que pertenece al Gabinete de Políticas Sociales
que va dirigido a jóvenes que ni trabajan ni estudian entre 14 y 24 años, Ajá. precisamente, y la encuesta habla entre 15 y 24 años precisamente. Es una franja sumamente delicada del proceso de vida de una persona en países que yo digo que muchas veces no llegamos al subdesarrollo como República Dominicana. Así es. Bueno, vamos a ver cómo nos va en el futuro con esto. Ojalá que tengamos una acción inmediata. Es urgente, eso es urgente. Claro. Ese planteamiento del Banco Central nos lleva a nosotros a un nivel de preocupación que de algún modo tenemos que, Sí. que resolver. Estamos hablando de 685.615 oficialmente, que son ninis. O sea, es una situación explosiva en los barrios, en el país entero. Pues los barrios más marginados, donde más se siente esa presión de esos jóvenes que ni trabajan ni estudian. Bueno. Miren, en otro orden, el informe final de la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas al plan de humanización del sistema penitenciario develó irregularidades en el manejo de los fondos administrados durante la gestión del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa. Así lo establece el órgano fiscalizador del Estado en una investigación especial realizada al plan de humanización del sistema penitenciario de la República Dominicana en el periodo comprendido entre el 16 de agosto del 2016 y el 16 de agosto del año 2020. La resolución que contiene las irregularidades, violaciones legales y otros ilícitos en la adjudicación de contratos por miles de millones de pesos fue aprobada por los miembros de la Cámara de Cuentas ayer lunes 27 de junio. Conforme con el arqueo, las anomalías detectadas durante el periodo 16-20 inician con el no suministro de la documentación y soportes del manejo de 1.782.419.000 pesos. Frescome. Estamos hablando de la Nueva Victoria, entre otras cosas. Asimismo, están el pago por más de 600 millones de pesos sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía, y la adjudicación de un contrato por más de 103 millones de pesos a una empleada del Ministerio de la Presidencia. Se suma a las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas un contrato por más de 500 millones de pesos a un consorcio sin registro de suplidor del Estado. La lista de infracciones: falta de planificación de las obras por un monto final contratado de 8.535.985.000 pesos. Inauguración y compra de equipamiento sin culminar obras de construcción por 1.526 millones. Vicios ocultos delante de la construcción de la obra por 438.715.000. Adjudicación a proveedor sin evidencia de documentación legal y técnica por 348.299.904. Esto es verdaderamente abominable. Y esto, pero por ahí María se va. Yo estaba viendo el informe, porque lo que se dio fue un informe ejecutivo. Yo estaba viendo el informe y yo decía, me preguntaba lo siguiente. Es verdad que todo lo que plantea el informe, yo quisiera ver la auditoría. Claro, por supuesto. Porque el informe lo que plantea es que hubo irregularidades y hasta ahora lo que dice el informe son irregularidades en procedimiento, en que se adjudicó a una persona sin documentación, tal cosa, pero
se ejecutó lo que se adjudicó. Ese- Porque hay dos cosas, son dos cosas diferentes. Hay violaciones procedimentales que tienen sus sanciones y hay otra cosa que es robo de dinero público. Y sin considerar las sobrevaluaciones. Eso es, Atención. y la segunda Las cosa, sobrevaluaciones. y la segunda cosa es que no vi en el informe, yo leí el informe así, el ejecutivo, Ajá. no menciona a ninguna compañía. Porque yo tengo que decir en el informe, la compañía de Rudy González y Ramón Colombo recibieron 500 millones de pesos y no se puede comprobar que se ejecutó tanto o se hizo sin un contrato. Bueno. Porque tienen que establecer responsabilidad, porque tirar eso al aire y decir que hubo tal o cual cosa, es que, bueno, yo no sé. Mejor vamos a la Bueno, pausa. en los tribunales se dilucidará. Sí, Ya, pues todo eso eso me tendrá que parece dilucidarse. como en la época de antes, no voy a citar época para no se vea, como decían, tránquelo y que resuelva justicia, si no. No, porque no es tranquenlo, a él no lo han trancado por eso solamente. No, yo no digo a él o a quien sea. Yo lo que digo es que tendrán en el tribunal, ante el juez, Todo que que pondrá todo eso. mostrar Claro, todas las evidencias que tienen, claro, ¿no? por supuesto. Así que eso, a lo mejor en la fase que está el procedimiento, pues Ya veremos, ya sí. veremos. vamos a ver qué pasa. Vamos a la pausa antes de que pase algo.